El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Pasamos entonces a la pregunta desafío del día de hoy. ¿En qué parte del fondo de pantalla mi polera es del mismo color? Es como por aquí. Como más por acá, no, más por aquí. No, como por aquí mi polera es como del mismo color que el fondo. ¡Qué bonito! La pregunta desafío del día de hoy. Gracias a la Universidad Mayor por sumarse a este proyecto. Vamos a la pregunta entonces. En la siguiente reacción, ¿qué se oxida? Alternativa A, el cadmio. Dióxido, alternativa B, dióxido de níquel. Alternativa C, hidróxido de cadmio. Alternativa D, hidróxido de níquel. Vamos a dar 3 minutitos. ¿Quién se oxida? Dentro de toda esta bella reacción de óxido-reducción, ¿quién se oxida? Tenemos una respuesta. Usted, caballero, está correcto. Perfecto, me parece muy bien. Bien. Very good. Good. Alternativa correcta, vamos a pasar entonces inmediatamente a la alternativa correcta. La alternativa correcta es la alternativa A. El cadmio es quien se oxida. ¿Por qué? Porque pasamos de cadmio elemental, cadmio metálico, cadmio 0 a cadmio más 2. Aquí se me cortó la mano nuevamente. Ya, pero si yo hago así, ustedes saben que estoy apuntando al dihidróxido de cadmio, ¿cierto? Ese que está ahí. Lo voy a encerrar con el mouse. Mouse. ¿Dónde estás, mouse? Ese que está ahí. ¿Cierto? Si lo ven, perfecto. El grupo hidróxido, como todos sabemos, tiene carga -1. Dos grupos hidróxidos tienen un total de carga entonces -2. Y el cadmio, para contrarrestar la carga -2, tiene que haber perdido 2 electrones. Por lo tanto, queda con carga +2. Un estado de oxidación +2. Pasamos de cadmio 0, cadmio +2, pérdida de 2 electrones, por lo tanto es el cadmio quien se oxida. Esa fue entonces la pregunta desafío del día de hoy a través de la Universidad Mayor, que hace estos bellos fondos de pantalla que se parecen mucho al color de mi polera. Mira qué bonita tú. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso en la siguiente molécula? Tetraóxido de manganeso con una carga negativa. Vamos a dar de nuevo un par de minutitos para que ustedes puedan realizar este ejercicio con tranquilidad. La alternativa correcta para este ejercicio es la alternativa A. El manganeso tiene un estado de oxidación +7. ¿Por qué? Porque si el oxígeno tiene carga -2 y tenemos 4 oxígenos en la molécula, tenemos un total de carga igual a -8. Y la molécula tiene una carga -1. Entonces, para tener -8 a -1, el manganeso tiene que tener una carga +7. Es decir, está deficiente en 7 electrones en total. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Perfecto.
Último ejercicio del día de hoy antes de pasar a sus consultas. ¿En qué consiste el proceso de oxidación? Alternativa A, captar electrones por parte de un compuesto. Alternativa B, donar un protón a otra sustancia. Alternativa C, ceder electrones a otro compuesto. Alternativa D, captar protones cedidos por otro compuesto. Pregunta de materia, pregunta rápida, pregunta de concepto. Perfecto. Don Sebastián Pinto, lo felicito. El proceso de oxidación. Muy bien, señorita Catalina. Supongo que su nombre es Catalina. Puede ser Catherine. Catherine. Cata. La alternativa correcta es la C. El proceso de oxidación corresponde a la pérdida o de electrones por parte de un compuesto. También puede ser el ceder electrones a otro compuesto. Perfecto. Estos fueron todos los ejercicios del día de hoy. Nos quedan aproximadamente hasta media hora. ¿Media hora? Y hasta las 5:20. Son 10 para las 5. ¿Sí? Tenemos tiempo entonces para sus preguntas respecto a la materia del día de hoy. Me quedó un poco corrido el preguntas, pero si tienen preguntas, hable ahora o calle para siempre. La última semana antes de la PSU, yo les recomiendo que descansen, duerman bien. El día antes de la PSU, no salgan a carretear, no se vayan de parranda, no vayan a una fiesta, compórtense bien, porque si después llegan mal a la PSU es probablemente que no saquen un buen puntaje. Tómenselo con calma. Universidades hay muchas, carreras hay varias, campos laborales son inmensos, aquí y afuera también. Tenemos preguntas entonces. Consulta. ¿Cómo identificaba un ácido y una base de Lewis? Primero, la teoría ácido-base del señor Lewis corresponde según las estructuras de Lewis y también por los electrones disponibles para ceder o electrones por captar. Un ácido lo que hace es, un ácido de Lewis capta un par electrónico y una base de Lewis cede un par electrónico. Muy buena pregunta. El amoníaco es una base de Lewis. ¿Por qué? Porque el amoníaco en el nitrógeno tiene un par electrónico disponible y ese par electrónico se lo cede a un protón para poder captarlo. Todos los cationes metálicos, entiéndase aluminio, sodio, potasio, litio, cesio, boro, berilio, ¿qué otros metales? Bueno, todos los metales que sean cargas positivas actúan como ácidos porque ellos pueden aceptar pares electrónicos debido a su carga positiva. Chiquillos, más consultas respecto a la clase del día de hoy o clases pasadas. Pregunten, por favor, chiquillos, aprovechando que tenemos esta instancia. Profesor, voy en un liceo técnico profesional y daré el modelo de ciencias técnico profesional. ¿Esto saldría en la PSU? Si es técnico profesional, yo creo que te van a preguntar la mayor cantidad de materia porque apunta para ambos, técnico y profesional. ¿Saldría electroquímica? No lo sé. Misma pregunta que respondí al principio. No estoy al tanto de la materia en específico que se pregunta para postular a universidades o centros técnicos. Les recomiendo por favor que lo intenten averiguar ustedes porque yo no sé, lo siento mucho. ¿Qué es el potencial y el voltaje de una celda o de una pila? Ya, perfecto. Para eso entonces vamos a volver a. Aquí está todo. Punto 1. El potencial de la pila es el trabajo que puede realizar la pila en esas determinadas condiciones. Por ejemplo, esta. O cualquier otra pila, una pila común, una pila alcalina. El potencial de la celda, la fuerza electromotriz de la celda y el voltaje de la pila, todos hacen referencias a básicamente el mismo principio.
¿Cuánto trabajo puede realizar la pila? La pila realiza el trabajo en volts porque es trabajo eléctrico. Trabajo se mide en joules, coulomb son la carga, trabajo eléctrico entonces se mide en volts. El voltaje es entonces el trabajo que realiza los electrones intercambiados por la reacción química producida por la pila. Si el voltaje o el potencial de la celda es positivo, estamos frente a una reacción espontánea a una pila o celda galvánica. Si el voltaje o potencial son negativos, estamos en presencia de una celda electrolítica que no ocurre de manera espontánea, ocurre de manera no espontánea. ¿Más dudas, chiquillos? O mejor, si es que quedó claro. Ya. ¿Puedo repetir eso de lo que cuando una reacción es espontánea? Si el voltaje es positivo, es espontáneo. Voltaje positivo, espontáneo. Si el voltaje es positivo, es espontáneo. Si el voltaje es negativo, es no espontáneo. Espontáneo, voltaje positivo. No espontáneo, voltaje, no el otro, negativo. El voltaje de este, negativo, no espontáneo. Espontáneo, positivo. Tommy trae pan, por favor. Perfecto. Llevaré pan, no se preocupen. Profesor, ¿qué diferencia tienen las pilas recargables? Pero perfecto. Las pilas recargables son generalmente, bueno, primero difieren de la estructura. Tenemos la estructura de una pila común, o una alcalina, una pila común, por ejemplo. Tiene una matriz de carbono, tiene sus componentes que son ánodos de zinc, dióxido de manganeso y una sal que es cloruro de amonio. Las pilas recargables utilizan otras sustancias dentro de sí, de tal manera que al aplicarle voltaje, es decir, al inducir a la pila una reacción no espontánea, o sea, el caso contrario, el que se oxida ahora se reduce y el que se redujo ahora es quien se oxida, se llegan al punto de partida de la reacción espontánea. Ahora, ¿cuál es la gracia de las pilas recargables? Se les puede hacer el ciclo muchas veces. El ciclo de recarga es muy alto. Sin embargo, a veces no es muy eficiente. Las pilas recargables de los celulares, que son de polímeros de litio, lo que hace ahí es que donde está el litio se forma una diferencia de potencial. O sea, cuando la pila está cargada, full carga, el litio es quien crea una diferencia de potencial dentro de la pila. Una vez esa diferencia de potencial es lo que mueve los electrones dentro de la pila. Y una vez que el litio se dispersa dentro de la pila, ya no van a haber más cambios de electrones. Entonces el voltaje de la pila disminuye y la pila alcanza el equilibrio. Ahora, como la recargo, le aplico un voltaje y hago que el litio se desplace nuevamente para quedar concentrado en una zona y generar el mismo diferencial de potencial. Y así sucesivamente. Entonces, tengo mi diferencial alto, bajo, lo recargo, alto, bajo, lo recargo, alto, bajo, así sucesivamente. ¿Cómo sé que el CH3OH, es decir, metanol, es una base de Lewis? Porque el oxígeno del grupo OH tiene pares electrónicos disponibles que pueden captar un protón. Como tiene pares electrónicos disponibles que captan protón, el oxígeno cede su par electrónico al protón. Ese es su comportamiento básico y ese es el por qué es una base de Lewis.
¿En qué punto las pilas recargables fallan? Todas las pilas recargables tienen un ciclo, algunos más definidos que otros, algunos más amplios que otros. Pero es porque... a ver, ¿por qué las pilas recargables fallaban? Era debido al... Bueno, existe un fenómeno que ocurre en las pilas que se llama memoria de pila. La memoria de pila siempre va a ser la misma. A veces no es la eficiencia máxima. A veces es un 98%, 90%. Por eso a veces se recomienda que se descargue el celular completamente y no se use hasta que se cargue hasta el 100%. Porque así el umbral de carga es todo el potencial de la pila, todo el potencial de la batería. Sin embargo, a veces el celular marca el 100% y no se ha llegado al 100%. En ese entonces uno lo cargó en un umbral más pequeño. Al momento en que uno lo vaya a recargar nuevamente, no va a poder pasar más allá de ese umbral, porque ahora ese nuevo umbral, ese nuevo punto máximo, va a ser el nuevo 100% de la pila, que es más bajo al 100% original de la pila. Y así sucesivamente. Entonces cada vez se puede ir cargando menos. Hay gente que lo carga, que llega, tiene el celular en 50, lo enchufa, llega al 70 y perfecto, y se va y sigue. Eso le hace mal a la pila, porque al final no se descargó la pila completamente, quedaron muchos electrones sin descargarse y ya se cargaron de nuevo otros electrones más a la pila. Entonces por eso empiezan a fallar las pilas, porque su umbral empieza a cambiar, empieza a fallar. Se oxida el que libera o cede electrones y este es el agente reductor. Sí. ¿Por qué es el agente reductor? Porque induce la reducción en el complementario. Es decir, si yo cedo mi alfajor, estoy cediendo la reducción de aquel que tiene mi alfajor y yo me oxidé porque perdí mi alfajor. ¿Cómo sé cuando una reacción ocurre en un solo paso? Respuesta fácil cuando no hay pasos intermediarios. A ver. Uy, la verdad no sé cómo responder esta pregunta. ¿Cómo sé cuando una reacción ocurre en un solo paso? Porque es el único paso posible tal vez que pueda ocurrir. La verdad no sé, voy a seguir con otra pregunta. ¿Puedo explicar el ejercicio número 1 nuevamente? Pero por supuesto, si para eso estoy. Aquí, perfecto. ¿Quién se oxida? El cadmio. ¿Por qué? Si revisamos el níquel, tengo dióxido de níquel, oxígeno carga -2, por lo tanto el níquel tiene que tener carga +4, ¿cierto? Aquí el níquel tiene carga +4. Si pasamos al níquel del otro lado, dihidróxido de níquel, el ion hidróxido tiene carga -1. Hay 2 hidróxidos, por lo tanto es un total de -2. Y la molécula es neutra, por lo tanto el níquel es carga +2. Pasamos de níquel +4 a níquel +2. Ganó 2 electrones. Si gana, se reduce. El cadmio, al contrario, pasamos de cadmio sólido, cadmio metálico, cadmio 0. El cadmio 0 pasa a formar el compuesto dihidróxido de cadmio. Nuevamente el ion hidróxido tiene carga -1, son 2 hidróxidos, carga -2, la molécula es neutra, entonces el cadmio es +2. Pasamos de cadmio 0 a cadmio +2, por lo tanto tuvo que perder 2 electrones, y si pierde electrones es este quien se oxida. Espero haya quedado claro. Una reacción de delta G negativo es espontánea, es con S, no es con X. Si el delta G es negativo, la reacción es espontánea, sí. ¿Cómo deduce el estado de oxidación en un compuesto? Son valores de memoria y entre que lo he usado toda la vida desde que me puse a estudiar química y en el colegio también.
La clase pasada vimos las reglas por las cuales se determinan los estados de oxidación de los distintos compuestos. Entre ellas está que los metales del grupo 1 siempre tienen carga más 1, los metales del grupo 2 tienen carga más 2, todos los metales tienen carga positiva, el oxígeno siempre es menos 2, salvo cuando forma peróxido, en cuyo caso es menos 1, el hidrógeno siempre es más 1, salvo cuando está unido a un metal, en cuyo caso es hidrógeno menos 1 y se llama hidruro. El ion hidróxido siempre tiene carga negativa, todos los halógenos tienen carga menos 1, en especial el flúor y el cloro, y así sucesivamente. ¿Por qué me las sé de memoria? Porque las he visto desde que antes de dar la PSU y ahora que estoy en la universidad las sigo viendo y también las repasé para hacer la clase pasada. A más B me da C. ¿Por qué aumentaría o por qué aumentará su velocidad si conseguimos disminuir la energía de activación? Si se logra disminuir la energía de activación, primero, la velocidad de la reacción depende de la constante de la reacción y de las concentraciones de los iones. La energía de activación no tiene una influencia directa dentro de la velocidad de la reacción. La energía de activación, sin embargo, si se disminuye la energía de activación, la reacción va a ocurrir en un punto anterior a la reacción original. Por lo tanto, si antes necesitaba alcanzar una temperatura, por ejemplo, de 50 grados y ahora tengo que alcanzar una temperatura de 25 grados, ya disminuí el tiempo que tengo que esperar para suministrar la energía a la mitad, esperemos, a la mitad. Por lo tanto, ya aumenta la velocidad de la reacción. Sin embargo, no es que la energía de activación afecte directamente la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción depende de las concentraciones de los compuestos y de la constante de la reacción. Un hierro oxidado perdió electrones. Si el agua los oxidó y ganó electrones. ¿Qué? Ya, perfecto. ¿Por qué se usa el término reducción si no se hizo más pequeño el ion, sino que más grande? Porque ganó electrones. Es una buena pregunta, pero el término de reducción y oxidación tienen que ver con los estados de oxidación. Un compuesto que se reduce es porque reduce su estado de oxidación. No es porque reduce su radio iónico ni su radio atómico, es porque reduce su estado de oxidación. Si yo tengo hierro más 3 y paso a hierro más 2, disminuye en 1 su estado de oxidación. Si yo tengo cobre 1 y lo oxido a cobre 2, aumenté en 1 su estado de oxidación. Son conceptos distintos. ¿Ya? No es que yo reduzca su tamaño, estoy reduciendo su estado de oxidación. Para reducir el estado de oxidación de los iones con carga positiva, tienen que ganar electrones. Entonces, a pesar de que aumenten en tamaño, reducen su estado de oxidación. Por eso se llama reducción. Espero haya quedado claro. Ya, perfecto, sí, es en la mañana. Si delta G la reacción es no espontánea, ¿cierto? Sí. Ay, perdón. Ayer estaba haciendo un ensayo que preguntaba esto y yo respondí que era una reacción no espontánea, pero me corrigió y decía que simplemente la reacción no ocurría. Que no ocurra es no espontánea. Es exactamente lo mismo. Ambos llegaron a la misma respuesta, sin embargo lo explicaron de manera distinta. Tú dijiste que la reacción era no espontánea, es decir, que no ocurre. Es lo mismo. ¿Por qué la electrólisis del agua es ergonómica? What? Ergonómica. Es la primera vez que escucho ergonómico.
¿No será endergónico? La característica del ánodo es emitir electrones. Más que emitir electrones, vamos a verlo. El ánodo es quien me transfiere los electrones al cátodo. Es mi fuente de electrones en mi reacción. Ahora, si la electrólisis del agua tú te refieres a que es endergónica, es porque va a haber un aumento de la energía libre. La energía libre de Gibbs, delta G, va a ser mayor que 0, porque la molécula de agua es una molécula muy estable. Por eso la hidrólisis va a aumentar su estado de energía libre, porque tengo que agregarle energía al agua para poder separar, para poder hacer la electrólisis del agua. Es peligroso, pero yo lo hice en el colegio porque me gustaba mucho hacer esto. Pero si ustedes tomaban una pila, 2 cables, uno al polo negativo y uno al polo positivo, los hundían en un tanque con agua y ponían tubos de ensayo encima, y van a ver que empezaba a burbujear. Ahí uno estaba haciendo la electrólisis del agua. En uno de los polos, no recuerdo cuál, se formaba gas hidrógeno, y en otro de los polos se formaba gas oxígeno. Y era divertido porque se produce el doble de hidrógeno que de oxígeno en total, en la reacción. Entonces al final teníamos el tubo de hidrógeno, o sea, la cantidad el volumen de hidrógeno era el doble al volumen de oxígeno. Y era divertido, sí, pero era peligroso. Más preguntas, muchachos. Pregúntenme. Ah, ya son las 5:20, chiquillos. Ya terminamos. Entonces, quedamos hasta acá. Por ahora, queda por confirmar la clase de repaso de la próxima semana, que sería por ahora el día viernes a las 17 horas. Sería de 17 a 18, de 5 a 6. Chiquillos, por favor, estén atentos a todas las noticias porque se va a avisar vía internet o vía YouTube la fecha y hora oficial para esta clase. Ya, chiquillos. Sería todo entonces, pues. Se terminó toda la materia. Qué bello. Estamos en contacto. Vean la página de Puntaje Nacional porque también se va a avisar por ahí. Descansen, relájense. Y bueno, nos vemos la próxima semana, pues, chiquillos. Eso. Sí. Ya. Me pasé mucho en la hora. ¿Era este? ¿Cuál era? No, era este. Sí, ya. Perfecto. Que les vaya muy bien, chiquillos. Éxito. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.